Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esta tarde vamos a hablar de un tema central que es la inteligencia. La pregunta es, ¿hubo inteligencia en nuestro país capaz de prevenir lo que iba a suceder y adelantarse a lo que iba a pasar con los movimientos sociales, con los cambios culturales, con los cambios económicos, con los cambios políticos, etcétera? Y la respuesta es que, a mi parecer, no hubo inteligencia, porque la inteligencia en Chile carece de una metodología de investigación. Y cuando digo esto, lo afirmo porque para que haya metodología de investigación de inteligencia hay que recurrir a la llamada inteligencia criminológica. Y esto significa que la inteligencia criminológica debe considerar, para analizar un hecho o varios hechos, todas las variables que puedan influir en ese acontecimiento en un tiempo y espacio determinado. ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia en Chile? Que no es capaz de analizar los fenómenos en el tiempo actual. ¿Por qué digo esto? Porque la inteligencia que tenemos en Chile es una inteligencia que tiene algunos vicios de los años 60, propios de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y tiene algunos vicios de los años 80, pero muy poco sabe de lo que está pasando actualmente. Se dejan variables fuera de los análisis y eso lleva a que no tengamos muchos expertos en la materia. Ya les dije que la palabra experto viene del sufijo ex, que significa fuera de, y periculum, que es fuera del peligro. ¿De qué peligro? De la ignorancia. Y creo que en esto de los análisis, en esto de los analistas en general, no hablo solamente de la inteligencia institucional del Ministerio del Interior o de la ANI o de todas estas cosas que se han ido dedicadas a desarrollar estos fenómenos. Me refiero a la inteligencia, desde la inteligencia de la Junta de Vecinos, porque la Junta de Vecinos también recaba información. Y yo creo que ni las academias ni las juntas de vecinos se preocuparon de tratar en serio este tema de la inteligencia. Eso por una parte, como respuesta a la pregunta si es posible cambiar la Constitución o para qué sirve cambiar la Constitución. El segundo aspecto es de orden cultural. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestro país, así como en otros países de Latinoamérica, nosotros venimos bañados por la cultura del judeo-catolicismo. Esto significa que todas las personas tratan de cambiar algo desde el punto de vista legal para retornar a una especie de paraíso perdido. Es decir, la gente cree por su cultura religiosa que el tema de volver a una cierta felicidad tiene que ver con que se cree para el judeo-catolicismo que el hombre en su inicio estuvo en paz con su creador. Por otro lado, la izquierda sostiene, la izquierda progresista, sostiene de que el hombre en su inicio estuvo en paz con sus prójimos, con sus hermanos. El judeo-catolicismo sostiene, siguiendo esta línea del desarrollo lineal, que surgió un fenómeno que es la mordida de la manzana por parte de Adán y Eva. Entonces eso habría condenado a los seres humanos que estaban en paz con su creador a vivir en un valle de lágrimas. Por su parte, la izquierda judeo-católica sostiene en esta línea del progresismo de que habría aparecido una especie de diablo que alteró las relaciones humanas al aparecer la propiedad privada. Siguiendo en esta línea histórica de desarrollo, de análisis que hace el judeo-catolicismo, esta religión sostiene que una vez que apareció esa manzana que fue comida sin el permiso del creador, habría venido entonces esta condena al Valle de Lágrimas, de la cual nos va a salvar un Salvador, que para los judíos no ha venido y vendrá, y para los católicos vino y volverá. Por otro lado, la izquierda sostiene de que para resolver este conflicto entre los propios seres humanos, producto de la aparición de la propiedad privada, va a venir una salvadora que sería la llamada revolución. Y por otro lado, siguiendo en este paralelo lineal, el judeo-catolicismo ofrece como premio la salvación eterna. Esta vida no termina acá, vamos a ganar el paraíso que perdimos, ¿no? Y la izquierda ofrece una sociedad igualitaria como premio. Este mismo paralelo
entre la religión y la política de izquierda, lo podemos hacer entre la religión judeo-católica y la concepción económica de la derecha. La derecha, al igual que la izquierda, así como la izquierda ha ido desarrollando en aras a esa construcción del sueño del retorno del paraíso perdido, ha creado lo que se llama un capitalismo de Estado. Ese capitalismo de Estado ha creado una hipertrofia del Estado, lo ha hecho crecer a tal punto de que lo que ha traído como consecuencia en muchos países donde se ha aplicado esta doctrina, la aparición de la corrupción. Y a nivel de la concepción económica mal llamada neoliberal, también ha pasado lo mismo. Hemos vivido bajo una especie de tiranía de la concepción económica de los monopolios. Por eso que cuando usted tiene que hacer un análisis concreto, hay que distinguir entre la política como una gran tendencia cultural al desarrollo de los análisis y lo político, que tiene que ver con los vicios de la partidocracia. Todos estos partiditos que se van juntando para conquistar el poder, para recuperar el paraíso perdido, al final han terminado en grandes corrupciones a nivel nacional y a nivel comunal, y por qué no decirlo internacional. Pero entre la política y lo político hay algo que tiene mucho más importancia, que se llama el poder. Y ese poder está en manos de las llamadas empresas transnacionales, que son las que dominan tanto la política de izquierda como la política de derecha, hijas de la religión judeo-católica. Bien, retomo el tema de la inteligencia. Ustedes preguntarán qué tiene que ver toda esta filosofía religiosa y política con el tema de la inteligencia. Muy sencillo, tiene que ver con el tema del prejuicio, y no hay nada más dañino para una investigación, para una especie de adelantamiento de lo que pueda suceder, que los prejuicios. Aquí tenemos gente que se dice experta en experiencia, pero que está llena de prejuicios. Si usted tiene prejuicios, es muy difícil que haga un análisis objetivo. A eso me refiero. Bien, un segundo aspecto que quisiera tocar es el asunto político respecto de las soluciones que podrían suceder si cambiamos la Constitución. Yo no sé realmente si el cambio de la Constitución nacional, lo pongo entre comillas, va a tener algún efecto real. A mí me parece que el tema central en la administración de la política, para hacer una política más efectiva, más de acuerdo a los deseos de las personas, es que no hay que descuidar lo comunal, la importancia de lo comunal. En estos tiempos, lo que está entrando en crisis, y no desde ahora, sino desde mucho tiempo, es la del Estado-Nación. El Estado-Nación, si ustedes ven, se ha ido por su hipertrofia, ha ido creciendo por esta influencia del judeo-catolicismo, porque lo hace más grande en lo político, en lo administrativo, en lo militar. Aquí se compran armas, la gente se corrompe por esos contratos de compra y venta de armas que no sabemos para qué van a servir en definitiva. Pero el problema está en que la diferencia entre los intereses y los deseos de las distintas comunas es evidente. Usted no puede comparar los deseos de las personas del norte, de algunas comunas, con los deseos de las personas del sur. Aquí el norte está condicionado por una ética del desierto, del cactus, de la música altiplánica, etc. En cambio el sur está condicionado por la cultura de los pinos, la cultura de los ríos. La gente es mucho más tranquila. La gente aspira en el sur a otro tipo de vida, más relajada. No tiene tanto vínculo con la cosa de los hermanos peruanos, los hermanos bolivianos, etc. No tiene nada que ver con eso. Por lo tanto, cuando uno dice, me gusta Chile, claro, a mí me gusta Chile. Pero yo concuerdo con este gran poeta argentino que decía, a mí me gusta una parte de Argentina. Bueno, yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo. A todo el mundo no le gusta todo Chile. A mí, por ejemplo, me gusta el agua, me gusta el verde, me gustan los pinos, me gusta Aysén, me gusta Puerto Montt. Tenemos diferencias de gusto. Por lo tanto, hay que desarrollar y hay que permitir que se desarrolle más el espíritu comunal, lo común. Lo comunal viene de lo común, ¿no? No todos somos iguales.
Por eso que lo que está pasando cuando uno ve las protestas es una especie de orgía donde algunos quieren resolver ciertos problemas, otros quieren resolver otros problemas y otros quieren resolver otros problemas. Y eso se va a ir cristalizando y esas diferencias entre todos los que protestan se van a ir materializando. Por ejemplo, yo ayer veía un rayado en una pared aquí en Providencia que decía que la heterosexualidad era el opio de los pueblos. Imagínense, la heterosexualidad, el opio de los pueblos. Bueno, yo no creo que las personas que les gustan las mujeres hayan escrito eso. Lo debe haber escrito una persona que le gustan los hombres. Entonces, ahí van a haber diferencias entre ese tipo de personas. Por otro lado, los artistas, por otro lado, los alumnos, por otro lado, los profesores, etc. Entonces, cuando hablamos de la Constitución, de la nueva Constitución, de la Asamblea Constituyente, etc., no sé a quiénes se refieren, quiénes son los que van a constituir esto, con tanta diferencia que hay en esta especie de terapia social que se ha hecho, porque en el fondo también influye eso. Aquí hay gente que se respeta mucho porque están dedicados a cantar, están dedicados a protestar, a rebelarse, etc. Bueno, es como un recreo en medio de toda esta crisis. Pero les insisto, yo no sé qué es el pacto social. ¿Pacto social entre quiénes? Yo creo que a la larga vamos a tener que, por vía de ley, tal vez, hacer varios pactos sociales, porque son muchos los deseos. Por eso que cuando se plantea la creación de un programa para cambiar la Constitución, para reformarla, etc., yo prefiero, como decía Félix Guattari, hablar de un diagrama. Un diagrama es algo mucho más extenso. Un diagrama no limita las aspiraciones ni los deseos, porque se incluyen todos los deseos, ¿no? Si usted quiere dedicarse a estudiar chino, bueno, estudie chino, ¿no? Si usted quiere que eso sea por ley, de que no haya una tiranía del inglés en los colegios, bueno, perfecto. Si usted quiere volver a conocer la historia de su país y quiere que se reincorporen las materias como historia y filosofía en los colegios y liceos, bueno, pídalo por ley, etc. Pero para eso necesitaríamos un diagrama. Entonces yo soy partidario de los diagramas comunales. En este sentido, quiero recordar a una persona que yo considero que es uno de los que más se ha preocupado de los temas de inteligencia, que es el profesor Heineken Scott. Él se preocupa del tema cultural en relación a la inteligencia estratégica que él llama. Él habla de la intelección como la crema de la inteligencia, como lo máximo de la inteligencia, como aquello que debe desgranar, hacer explotar las variables. El problema es que la inteligencia acá utiliza las variables en forma muy binaria, lo bueno, lo malo, lo probable, etc. Pero no está acostumbrado a desagregar las variables. Una variable es aquel fenómeno que varía y eso hay que aprender a destacarlo por parte. Entonces hago esta afirmación porque nosotros en Chile tenemos, en general en América Latina, un problema cultural respecto de la inteligencia, así como lo tenemos de la política, de la economía, de la religión, etc. La inteligencia es un aspecto más de la cultura. Quiero destacar que esto que les hablaba al principio de la cultura judeo-católica, para mí influye en todo, en la política, en la religión, en la inteligencia, en los análisis, por los prejuicios, como les dije anteriormente, porque nosotros somos herederos de una cultura occidental, pero que no es anglosajona. En los países anglosajones están más marcados por un cristianismo, pero más bien de orden protestante. Recuerden ustedes que una de las cosas que nos pesa a nosotros es la influencia española. Y tengan en cuenta que España descubre América y la conquista después de haber tenido un fracaso en Europa con las indulgencias que el papado entregaba para hacer favores a la gente de mayor poder político y económico. Ellos recurrían a las
indulgencias, una especie de perdón dependiendo de la capacidad económica del perdonado. Entonces eso se ha ido transmitiendo a nuestro continente y concretamente a Chile, porque ha sido causante de la cultura de corrupción que tenemos. Aquí todo se perdona, la izquierda perdona, la derecha perdona, el centro perdona a nivel político, y eso ha hecho que tengamos una cultura no muy garantista del desarrollo de una sociedad sana. No tenemos una sociedad muy sana. Entonces aquí nosotros tenemos que revisar los temas de inteligencia, el tema de los prejuicios y ver los fenómenos culturales que nos han ido creando, constituyendo. Después que hagamos eso, recién ahí podremos hablar del cambio de la Constitución, de la reforma constitucional, etc. Mientras no revisemos nuestro tema cultural, no es mucho lo que podemos hacer. Recuerden ustedes que a diferencia nuestra, que somos hijos de la cultura española, que es bastante proclive a la cosa de la corrupción, en los países anglosajones, incluyendo Estados Unidos, las autoridades, por ejemplo, son electas por la gente. Los fiscales tienen influencia de la gente, influencia directa. Allá en Estados Unidos y en los países anglosajones, los fiscales no son colocados por cuoteo político, los miembros de la Corte Suprema tampoco son colocados por cuoteos políticos, como sucede acá. No son víctimas de la llamada partidocracia. Nosotros vivimos una partidocracia que es hija de esta cultura judeo-católica. En los países anglosajones hay un cristianismo un poquito más productivo, que es el cristianismo protestante, y es por eso que ellos tienen mayores niveles de participación ciudadana, mayores cuotas de acceso al poder como ciudadanos. Nosotros no sacamos nada con cambiar la Constitución si no reflexionamos acerca de los problemas culturales que nos han ido de alguna manera influyendo. Bien, yo soy Marco de los Ríos Moller, analista, victimólogo. Espero que te hayan gustado estas reflexiones. Muchas gracias.